Y vemos que en esa gran asignación o en los planes de Dios, Dios le dio a Adán tres cosas importantes y que eso hoy ha corrido para todos nosotros. Ahorita hablo un poquito de eso. Adoración, que tiene que ver con la honra y reconocimiento al Señor, ¿verdad? Le dio el asunto de el servicio, ¿verdad? Dios nos ha creado para hacer cosas para Él. Y número 3, el asunto de la obediencia. Amén. Y esos tres grandes verdades que Dios reveló en el Génesis hoy están para nosotros. Ahora, lo más interesante es que el ser humano falló. Adán y Eva falló. Ellos fallaron y vino el desorden en los planes y propósitos de Dios para con el hombre. Lo más interesante es que si usted y yo leemos el Salmo número 8, en el Salmo número 8 es muy interesante porque Dios nos vuelve a recordar ahí en ese Salmo. Si quiere lo leemos, por favor. En el Salmo número 8, usted y yo vamos a encontrar que aunque el hombre falló en el primer plan original, Dios nos demuestra de que Dios no ha cambiado sus planes. ¿Cuántos saben de que Dios no tiene un plan B? ¿Cuántos saben de que Dios tiene solamente un plan? Y que cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo hace. No es como la serie El Chapulín Colorado. Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarme? No, o sea, Dios está todo bajo control y nuestras fallas y todo lo que nosotros podamos entender como cosas negativas, a Dios nunca lo toman de sorpresa. Amén. En el Salmo número 8, note qué interesante la revelación que nos da ahí la palabra del Señor en función de esto que estamos hablando. Digo el aspecto interesante porque cualquiera hubiera pensado de que el hombre falló, Dios lo echó del huerto y cualquiera hubiera dicho Dios abandonó al hombre, Dios abandonó sus propósitos, Dios abandonó sus planes, y no fue así. ¿Está conmigo? Dice el salmista: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman tú fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Este salmo se está escribiendo más o menos como 1700 años después de que Adán y Eva fallaron. Lo más impresionante es que en este salmo el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, nos recuerda que lo que Dios había declarado a aquella primera pareja está intacto en los planes de Dios para con el ser humano. Ahora, en la historia de la Biblia, usted sabe que Dios escogió un pueblo de entre todas las naciones, que fue el pueblo de Israel, para que Israel se encargara de empezar a contarle a los pueblos y a las naciones y a todos los habitantes de la tierra los preceptos, los mandamientos y el conocimiento de Dios. Todos sabemos de que Israel falló en ese aspecto, y por eso fue que vino Jesús. Ahora, hay cosas que tengo aquí en mi corazón que no me vaya a sujetar a eso. Si hay algo que yo creo que Dios hoy está trayendo como voz a la iglesia, es recordar quiénes somos nosotros hoy y por qué estamos aquí. Yo no sé si usted percibe lo que está pasando en el ambiente, pero hoy en muchas latitudes el concepto de ser cristiano se ha venido diluyendo con el paso de los años después de que Jesús vino. Déjenme decirle algo, amado. ¿Cuántos saben de que el proyecto de Dios de crear a Adán y Eva fue la corona de su creación? Dios terminó la creación de lo que él había planeado con el ser humano.
lo vemos en la Biblia, la importancia que nosotros significamos para Dios. Yo no puedo decirle que nosotros somos más importantes que el mundo vegetal o que el mundo animal, pero con toda seguridad Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, en un nivel y en una perspectiva distinta dentro de toda su creación. Pero vayamos a la salvación, que es lo más importante. Usted sabe que todo nuestro crecimiento y desarrollo comienza con la salvación. Pero lo más interesante para mí con la salvación es que ningún ser humano sobre la tierra podrá entender los planes y propósitos de Dios a no ser de que conozca al Dios de esos planes y de esos propósitos. Y todo en nuestra vida comenzó con el plan de Dios para cada uno de nosotros. A muchas personas hay veces se les olvida, lo dejamos de lado, y creo que es bueno que en esta mañana nosotros recordemos y que tal vez podamos imaginar, aunque nuestra mente es finita, todo lo que Dios hizo para que usted y yo hoy fuéramos sus hijos y sus hijas. Cada uno de nosotros tiene una historia diferente, y que hay veces no entendemos la profundidad del amor de Dios para con nosotros. ¿Cuántos saben de que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo? Aquí está la parte interesante. ¿Cuántos saben que en ese concepto de mundo estaba yo incluido? Y estaba usted incluido. Ahora, yo no sé a qué edad usted conoció al Señor, pero lo que sí siento en mi corazón hablar esta mañana es volver a acordarse de que usted y yo, hablando de la salvación, como lo fuimos en la creación, no somos un accidente ni tampoco somos una casualidad. Nosotros estamos hoy aquí por un plan perfecto de Dios. Muchos de los que están aquí lo hemos hablado y tenemos que recordarlo. Tal vez muchos de los que están acá, un día en su país, pensaron venir a los Estados Unidos a buscar una mejor vida. Con toda seguridad, Dios no estaba en los planes. Con toda seguridad, ser cristiano no era parte de la agenda. Era simplemente buscar una vida mejor para nuestra familia, de repente para nosotros, para nuestros padres. Pero ¿cuántos pueden cerrar los ojos y entender a través de un montón de acontecimientos que hoy tenemos que entender de que Dios estaba detrás de esos pensamientos que subieron el corazón para de repente venir acá? Solamente para ver cuántos de los que están aquí conocieron a Jesucristo aquí en los Estados Unidos. Levante la mano, vean. Note qué interesante. O sea, de los que estamos aquí, por lo menos un 70-75% conocieron a Jesucristo acá. Yo le hago una pregunta. ¿Se ha puesto usted a pensar qué fue lo que estaba haciendo Dios? ¿Se acuerdan el pasaje de la parábola cuando el Señor dijo que el reino de los cielos es semejante a un hombre que en un campo encontró una perla de gran precio? Son tres parábolas iguales, pero hay dos que tienen que ver con una perla y con un tesoro. Y dice que al encontrarla, ¿qué fue lo que hizo? Dice que fue y vendió todo lo que tenía. Uno para comprar el terreno donde estaba el tesoro y otro para comprar la perla de gran precio. O sea, en otras palabras, usted y yo el día que conocimos a Jesús, encontramos la perla de gran precio, encontramos el tesoro importante para nuestra vida e hicimos un montón de cosas para consagrar nuestras vidas a Dios. Detrás de todo eso está el amor y la misericordia de Dios para con nosotros. Hermano, ¿qué es el amor de Dios para ti? ¿Cómo entendemos el amor de Dios para nosotros? ¿Cuántos saben de que cuando hablamos de la salvación, todo eso lo gestó Dios pensando en nosotros? La
la misericordia de Dios la extendió pensando en nosotros. Jesús vino a morir en una cruz por cada uno de nosotros, única y exclusivamente por amor. ¿Cuál es el entendimiento que nosotros tenemos del amor? Ese cuántos saben que el amor todo lo puede, todo lo sufre. El amor, hermano, usted y yo estamos aquí porque Dios nos amó. Alguien me decía en una oportunidad, y fue para mí muy interesante, porque decía: pastor, yo creo que yo merezco que Dios me ame. ¿Cuántos saben de que no? ¿Cuántos saben de que ninguno de nosotros, antes de conocer a Jesús, merecíamos que Dios nos amara? ¿Cuántos están convencidos que cuando hablamos del pecado, que es lo que Dios más odia, lo único que pudo hacer que Dios proveyera un camino para la salvación es el gran amor que nos tiene? Y aquí es donde siento que reflexionemos un poco en esta mañana, porque hay veces se nos olvida de dónde el Señor nos sacó. Hay veces se nos olvida a dónde Dios fue a buscarnos, porque al final de cuentas todo el contexto de mi vida cristiana está basado en responder yo al maravilloso amor de Dios para conmigo. Yo me ponía a pensar un día de estos, ¿qué hubiera sido si Dios no se hubiera revelado a mi vida hace 36 años? ¿Qué hubiera pasado? Yo tenía 19 años. No sé dónde estuviera. De repente ya ni siquiera estuviera. Lo único que yo me merecía era el infierno eterno. ¿Está usted consciente de eso? De que aunque usted y yo los creyéramos buenos, ¿cuántos saben que lo único que nosotros nos merecíamos antes de que Dios se revelara en nuestra vida era el infierno eterno? ¿Amén sí o amén no? ¿O alguno crea que tenía el cielo ganado ya? Por eso es importante ver por qué. Jesús dijo, ¿por qué es importante volver a las raíces de nuestro encuentro con Dios y entender el maravilloso amor de Dios para con nuestra vida? Porque Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo no sé usted, pero yo sí reconozco que yo era un pecador, que llegué a entender que necesitaba el maravilloso perdón de mi Dios. Que todo lo que hoy soy, que todo lo que hoy puedo yo hablar y expresar de lo que ha sido mi vida cristiana, todo partió ante esa maravillosa verdad cuando entendí que Dios me amó. Fue lo que hizo que Él mirara de lejos mis pecados. ¿Se acuerda como lo dicen algunos de los salmistas? Él deshizo como nubes mis pecados y nuestras rebeliones. El profeta Malaquías, Miqueas dijo: Él enterró nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda de ellos. En el Nuevo Testamento ya los apóstoles nos empiezan a decir: la sangre de Jesucristo nos perdonó y nos limpió de todos nuestros pecados para que comenzáramos una nueva vida en Dios. Por eso Pablo dijo: cualquiera que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas han comenzado a ser hechas nuevas. ¿Qué hizo eso posible? El amor maravilloso de Dios para con nosotros. Amén. ¿Cuántos se gozan esta mañana de ser amados de Dios? Ahora note esto: el amor de Dios no solamente nos ha hecho sus hijos, sino que nos mantiene como sus hijos. Oye, ¿cuántos de los que estamos aquí entendemos de que hay veces hemos fallado? ¿Cuántos han fallado desde que usted es cristiano y que usted ha dicho: no he hecho algo correcto? En esto no hice lo correcto? ¿Cuántos saben de que
Es su amor el que nos mantiene todavía firmes como sus hijos. ¿Cuántos saben de que cuando cualquiera de nosotros pecamos, tenemos que ir corriendo a la presencia de nuestro Dios reconociendo nuestro pecado? Pero ¿cuántos saben que es uno de los grandes conflictos de muchas personas? Que cuando hay personas que le fallan a Dios, viene la culpabilidad, ¿verdad? Viene la acusación del enemigo, viene esto, viene lo otro. Y hay personas que cuando le fallan al Señor creen que Dios nos ha desechado. Amados, ¿cuántos saben de que si Dios nos amó siendo pecadores y nos perdonó, cómo no nos va a perdonar ahora que somos sus hijos y nos arrepentimos? Amén, cuando le fallamos. Amén. Por eso Juan dijo, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Amén. Hoy tenemos que celebrar el maravilloso amor de Dios para con nosotros. Celebrar su misericordia. Amén. Celebrar su gracia. ¿Se acuerdan lo que significaba la palabra gracia? Un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecía ni ser amado por Dios, ni ser perdonado por Dios, ni ser salvo por Dios, ni ser recibido por Dios, pero su gracia maravillosa nos alcanzó y aquí estamos, hombres y mujeres, no perfectos, pero sí perdonados. Amén. No completos, pero sí restaurados para honra y gloria de su nombre, y todo eso lo hizo el amor de Dios. Pero aquí es donde está el aspecto importante. ¿Cómo entender o para qué Dios nos salvó? Que es lo que algunas personas hay veces necesitamos otra vez recordar. En el libro de Efesios, vayamos a Efesios, el texto en el que estábamos leyendo, porque allá hay verdades que son tan profundas como especiales para cada uno de nosotros. El apóstol Pablo está haciendo una oración introductoria para los hermanos de Éfeso. Y en su carta, él dice esto. Verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Note esto. Nos bendijo, nos va a bendecir. Amados hermanos, hay veces lo entendamos o no lo percibamos, sea una verdad o no, usted y yo debemos entender de que somos hombres y mujeres benditos de Dios. Yo quité el vocabulario como pastor desde mucho tiempo cuando entendí muchas cosas. Porque usted encontrará en muchas latitudes la invitación desde muchos cultos. Hermano, venga al culto para que no se pierda la bendición. Venga al culto porque Dios tiene para usted una bendición. Déjeme decirle, ¿cuántos saben de que yo no me voy a perder ninguna bendición si obedezco y si hago lo correcto, porque ya soy una persona bendecida por el Señor? Amén. Por eso es que cuando nosotros entendemos eso, pues nadie tiene que decirme nada de cómo yo puedo ser bendecido, porque si yo hago lo que Dios me ha mandado, la bendición de Dios estará conmigo donde quiera que yo esté. Amén. Somos bendecidos. Eso fue lo que Dios hizo con Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el verso 28 del capítulo número 1. Dice que Dios crea al hombre, lo pone a señorear, dice la Biblia, y los bendijo Dios. Y les dijo: creced, fructificados, multiplicados y llenad la tierra. En otras palabras, en la bendición de Dios estaba todos los recursos para que el ser humano hiciera lo que Dios le mandó. Por eso es que el salmista dijo: es la bendición de Dios la que enriquece y la que no añade tristeza con ella. ¿Cuántos están bendecidos en esta mañana? Note esto. El concepto de Dios de bendecir no es como nosotros lo percibimos. Nosotros a veces contamos las bendiciones de Dios por los actos de Dios. Amén. Por ejemplo, una esposa puede decir en esta mañana: la bendición que Dios me dio con el esposo que tengo. Amén.
sea, nosotros contamos que las acciones, el rol de esa persona cuentan como una bendición para mí. Pero entendiendo lo que estamos hablando, usted hoy tiene ese hombre porque eres una mujer bendecida de Dios. Amén. Igual podemos hablar, qué bendición los hijos que Dios nos ha dado. Contamos el regalo de la procreación y lo contamos como una bendición. Pero es bueno, ¿por qué? Porque somos hombres y mujeres bendecidos por Dios, y lo que nosotros hagamos, producto de lo que hoy somos como hijos de Dios, ¿cuántos saben que tienen la bendición de Dios? ¿Para cuántos de repente puede decir, qué bendición el trabajo que yo tengo? Si me voy a entender, contamos ese medio ambiente como una bendición de Dios, pero ¿cuántos saben de que hoy estoy disfrutando de eso? Porque soy un bendecido de Dios. Amén. Y así podemos hablar de la familia, hablar de los amigos, hablar de la salud, hablar de la iglesia, hablar de los hermanos. Vivimos en ese ambiente de bien porque somos personas que hemos sido bendecidos por Dios. Amén. El otro aspecto que es interesante, note lo que dice el verso 4. Según nos escogió, y esto tengo que confesarlo, yo no tengo cerebro para entender eso. Oiga, según nos escogió en Él, ¿desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo poder entender esa profundidad? De que nada de lo que existe hoy existía, y aún así ya usted y yo estábamos en los planes y en los propósitos de Dios. ¿Usted lo puede entender? Yo personalmente no, pero yo alabo y glorifico al Señor de que Él me tomó en sus planes. Amén. ¿Cuánto le da gracias al Señor de que Él nos tomó en sus planes? Por eso cuando hablamos ahora, cuando mencionaba yo las historias de vida, yo he escuchado testimonios sencillamente impresionantes de la peregrinación de personas viniendo de su país, de sus países para llegar a este país. Las cosas que vivieron, las experiencias que tuvieron, la adversidad de lo que pasaron. Ellos solamente tenían una meta de venir a encontrar una vida mejor. Lo que no sabían es que dentro de sus planes, dentro de su peregrinar, dentro de todas las cosas, a muchos Dios estaba orquestando sus pasos para venir y llegar a esta nación y conocer a Jesús como su Señor y Salvador personal y comenzar una nueva vida. Amén. Sí, los otros lo lograron. ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos están bien económicamente? ¿Verdad? ¿Cuántos están bien? ¿Cuántos han visto también ese logro? Pero ¿qué es lo más importante? No lo que tenemos, sino lo que somos. Amén. En nuestro Dios, porque así es como Dios opera. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nunca podremos entender eso. Nunca podremos entender eso. Pero aunque yo no lo entienda, yo me alegro. ¿Se alegra usted, hermano? De que Dios nos haya tenido. Por eso es que entendemos hoy el vocabulario, por ejemplo, de Jeremías, cuando Dios lo llama, en el capítulo número 1, tenía como 7 u 8 años. Y le dice, ve y habla estas palabras, hijo Jeremías. Ay, no, porque soy niño. Y le digo, no me digas que soy niño, porque desde que estabas en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. ¡Wow! El apóstol Pablo, que era Saulo de Tarso, ¿a cuántos hermanos no mató? Dice la Biblia que el día que mataron a Esteban, el primer mártir cristiano registrado, Pablo consentía en la muerte de Esteban. A todos los cristianos que podía los encarcelaba, los perseguía, los azotaba, a muchos mataba, hasta el día que se encontró con Jesús. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, él confiesa de que él fue escogido y separado desde el vientre de la madre para ser apóstol a los gentiles. Es impresionante. Por eso cuando vuelvo a hablar sobre el asunto de nuestra asignación, nos vamos a dar cuenta, amado, de que Dios tiene algo más grande para nosotros. Amén. Pero note lo que sigue diciendo la Escritura. Según nos escogió. Esa palabra escoger en el griego conlleva a una selección.
que yo tampoco entiendo cómo fui escogido. Porque si yo vuelvo mi mente, de repente habían amigos míos más buenos que yo. Habían familiares míos más buenos que yo. Había gente en el barrio más buenos que yo. Había gente que tal vez merecía ser cristiano más que yo. Y sin embargo, Dios me escogió a mí. A los jóvenes que están aquí, que han nacido en un hogar cristiano, valoren y denle gracias a Dios por ese milagro, porque ustedes no saben la bendición de lo que es haber nacido en un hogar cristiano. Es muy triste para mí pensar de que muchos de los adultos que estamos aquí nacimos en hogares no cristianos y por eso fuimos presa de tanta maldad y de tanto pecado, ¿verdad? Que nos llevó no solamente a apartarnos de Dios, sino a desobedecer. Por eso, hijos que están acá, valoren, denle gracias a Dios de que sus padres los trajeron a este mundo bajo la bendición del Señor, en un hogar y en un ambiente donde la maldad no ha sido la premisa, sino las cosas del Señor. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta la bendición de lo que Dios está haciendo a través de nosotros, levantando una nueva generación. Y cuando estos muchachos se casen, nacidos en hogares cristianos, generaciones sin contaminarse, generaciones no que sean perfectos ni que sean santos, ¿verdad? Con aureola y alas en la espalda, no, hombres y mujeres que han entendido quién es Dios, que se han guardado para el Señor y pueden levantar generaciones más limpias, más santas, con propósitos eternos, y todo eso parte de la bendición cuando Dios nos escogió a nosotros como padres. Amén. Por eso valoren. No importa que sus padres no les puedan dar todo, no importa que sus padres no les den todos los permisos, valoren, aleluya, de que Dios les dio a ustedes la bendición de nacer en ese hogar. Amén. Aquí nos muestra unos propósitos más interesantes. En la segunda parte del verso 4 dice el apóstol: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, amado? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí el apóstol nos empieza a hablar de que en su amor y en su misericordia Dios quiere que usted y yo, esa palabra santos no es como nosotros lo entendemos en el sentido de ser de esas personas súper piadosas. No, es entender de que usted y yo fuimos separados para vivir para Dios, para agradarle solamente a Él. O sea, la palabra santo lo que significa es separado para Dios. Amén. Pero también nos dice para hacer qué, dice para que fuésemos primero santos y ahora sí sin mancha. O sea, en otras palabras, para esforzarnos a vivir en santidad para el Señor, agradarle solo a Él. Amén. Verso número 5. Aquí viene otra vez: en amor, habiendo sido predestinados para ser ¿qué? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y otra vez, según el puro afecto de su voluntad. O sea, en otras palabras, usted y yo tenemos la experiencia y podemos decir: el día que yo me arrepentí, amén, el día que yo acepté al Señor. Pero ¿cuántos saben que detrás de todo eso el que estaba obrando era Dios? Porque el apóstol en el mismo capítulo 2 de Efesios, él dice de que nosotros fuimos salvos ¿por qué? Por fe. Y añade en el verso 8 y dice: y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. O sea, el día que el Espíritu Santo nos tocó para revelarse en nuestras vidas y convencernos de que éramos pecadores, automáticamente también, cuando dispusimos nuestro corazón, nos dio la fe para que nosotros pudiéramos aceptar a Jesús. Pero note la profundidad de lo que hay aquí y lo maravilloso.
Primero dice que fue en amor. Amén. Que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué usted? ¿Qué teníamos nosotros más de especial que nuestros amigos, compañeros y todos que andaban en el pecado con nosotros? No lo podré entender hoy. Espero algún día ya en la eternidad preguntárselo al Señor. ¿Por qué nosotros y no otras personas? Como no tenemos esa respuesta, lo más importante es abrazarnos a los pies de la cruz, abrazarnos al sacrificio de Jesús, reconocer el maravilloso amor de Dios para vivir una vida de agradecimiento cristiana, de agradar al Señor porque Él nos amó y tuvo misericordia de nosotros. Amén. Oiga esto, amado. Dice que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. No tengo memoria si alguien aquí habrá adoptado a un hijo. Pero usted sabe que hay una gran diferencia cuando hay un hijo en la casa que nació por procreación y el hijo que está en la casa porque fue adoptado. Yo no sé si usted escuchó el testimonio de un joven cristiano que había sido adoptado. Y este joven vivía tan agradecido con esa familia que lo adoptó, pero agradecido. Ese joven daba su vida por los padres adoptivos. Y entonces un día entrevistaron a la mamá adoptiva y le dijeron: ¿él te ha dicho por qué los quiere tanto a ustedes? Dice: yo creo tener una pista. Yo creo tener una pista. Y el periodista le dijo: ¿y cuál pista cree usted que es? Le dice: el día que yo le expliqué a él la diferencia entre ser un hijo procreado y ser un hijo adoptado. Y él le dijo: ¿y cuál es la diferencia? Es que el hijo procreado lo tuvimos por la bendición de la procreación que Dios nos dio, pero él es nuestro hijo porque lo adoptamos del corazón. No lo hicimos, no lo creamos, pero hoy es nuestro hijo porque lo amamos cuando lo fuimos a ver donde estaba en adopción. ¿Sí me entender? Nosotros es igual. Nosotros no merecíamos que Dios nos aceptara como sus hijos, pero Él nos amó y su amor nos hizo sus hijos. Amén. Esa es la bendición de ser hijos de Dios y lo que tenemos que valorar. Amén. Pero sigue diciendo el apóstol: ¿para qué fuimos escogidos hijos suyos? Verso 6: para la alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo, otra vez oiga, la cual nos hizo aceptos en el amado. Otra vez, aquí entra la obra de Jesucristo a favor de nosotros. Amén. Por eso, hermano, la motivación más grande que usted y yo tenemos que tener para vivir para Dios es amor. Por eso es que Dios nos mandó que el primer mandamiento fuera ¿qué? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Lo mencioné en los domingos anteriores. ¿No es cierto que muchos de nosotros, de repente algunos que estamos aquí, vivimos en lugares en donde no conocimos mucho el amor de nuestros padres terrenales? Yo por lo menos, yo no tengo memoria de nunca de que mi madre me abrazara, de que mi papá me abrazara. Y nunca lo he dicho para reclamarles a ellos. Posiblemente ellos no lo hicieron porque con ellos no lo hicieron. Amén. No digo que ellos a mí no me amaran. Yo creo que sí me amaban, ¿verdad? A usted también, ¿verdad? Que sí nos amaran nuestros papás. Tal vez no eran muy expresivos, pero
De repente hay alguien aquí que tuvo experiencias tremendas, de repente ya sí verá bien tremendas, pero qué lindo escuchar en la palabra del Señor, como lo dijo el salmista David: aunque mi padre y mi padre me dejaran, yo sé que con todo Jehová me recogerá. Dios nos recogió para hacernos sus hijos. Eso no solamente nos debe mantener bendecidos, sino orgullosos, amén, de que en el cielo hay un Padre no solamente que nos ama, nos cuida, nos bendice, nos protege, y lo único que yo tengo que hacer aquí en esta tierra es vivir única y exclusivamente para agradarle a Él, amén. ¿Cuántos están contentos de ser hijos de Dios? Por eso es, amado, de que estas expresiones, hijo de Dios, ser cristiano, hay un montón de personas que ya las ven como así de lado, pero ¿cuántos saben de qué es nuestra identidad? No somos cualquier persona. Alguien puede ver latinos, alguien puede ver hondureños, puede ver mexicanos, puede ver costarricenses, dominicanos, puertorriqueños, mexicoamericanos o latinoamericanos aquí, pero ¿cuántos saben que desde el cielo Dios lo único que ve son hijos y hijas de Él, lavados y redimidos con la sangre del Cordero y bendecidos en esta tierra? Ese es el plan de Dios, que vivamos para la alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, ya voy a terminar. Pues si él se me ayuda con los muchachos, por favor, para ya terminar. Oiga esto, amado. ¿Qué más usted siente que Dios ha hecho por usted? ¿Qué más usted siente que Dios ha hecho por usted? Podemos hablar muchas cosas. Yo me conformo, diría alguien, que Dios me haya salvado. Pero ¿cuántos saben que Dios ha hecho más? ¿A cuántos Dios los ha cambiado? ¿Cuántos son personas distintas desde que conocimos a Jesús? ¿A cuántos Dios nos ha bendecido? ¿A cuántos tienen más de lo que necesitamos para vivir? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por este día que volvimos a abrir los ojos? ¿A cuánto los ha ayudado Dios en las luchas y en las pruebas? ¿Sabe que todo lo que estamos disfrutando hoy está íntimamente relacionado dentro de los planes y propósitos de Dios para que usted y yo aprendamos a los mismos principios que con Adán y Eva? Adorarlo, obedecerlo y servirlo. Amén. Hoy, hermano, la fe en muchos lugares y en muchas personas está siendo amenazada. Nosotros todavía estamos en un lugar súper bendecido. Ábrase Efesios en el capítulo número 5, por favor. Porque si volvemos a leer ahí, usted y yo vamos a encontrar que el común denominador ahí, que fuimos aceptados, fuimos amados, fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su nombre. En otras palabras, para que Dios en nuestra vida sea glorificado, para que Dios a través de nuestras vidas sea reconocido y que Dios sea exaltado. Segunda de Corintios en el capítulo número 5. Oiga esta palabra. Esta palabra se me ha metido en el corazón a mí muchas veces, en muchos momentos de mi vida. Porque yo estoy convencido de que todo lo que yo pueda hacer para Dios y debo hacer para Dios debe estar basado en su amor por mí. Amén. ¿Cuántos saben de que Dios no nos obliga? ¿Cuántos saben de que Dios no nos empuja, no nos castiga? ¿Cuántos saben de que Dios solamente nos ama, nos bendice para que nosotros respondamos de la mejor manera? Dice el apóstol en el versículo número 14 de 2 de Corintios,
capítulo número 5, ¿está conmigo? Dice, porque el amor de Cristo nos ¿qué? El amor de Cristo nos ¿qué? Nos constriñe. ¿Qué significa esa palabra? El amor de Cristo como que nos agarra el corazón y nos lo aprieta, ¿no? Nos hace sentir su amor, como lo que estamos hablando. ¿Cuánto le dan gracias a Dios de ser una persona hoy perdonada? No perfecta, perdonada. El entender de que Dios, el día que le entregamos nuestra vida a Él, nos perdonó todos los pecados, pequeños, grandes, a juicio de cada uno de nosotros, feos o menos feos, nos perdonó todos nuestros pecados por amor. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, nos hace meditar, ¿verdad? De repente hasta toca lo más profundo de nuestro corazón. Pensando en esto, dice el apóstol, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y dice, y por todos murió, para que los que viven, ¿cuántos viven hoy? ¿Cuántos viven hoy? ¿Cuántos viven hoy? Para que los que viven, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Amados, pónganse en pie y nada más narro estas cosas. Dios nos salvó, Dios nos hizo sus hijos, Dios nos tiene hasta hoy vivos y bendecidos, solamente para que procedamos a vuestro entendimiento, que los que hoy vivimos ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para aquel que nos amó. Amados, ¿cuántos saben de que todavía quedan muchas cosas que hacer para Dios? ¿Cuántos